Bueno, ¿me escuchan y ven? Ah. Ahí está. Ahí está. Bueno, habíamos quedado acá que se me había perdido le estaba compartiendo donde tengo los archivos y no me podía volver. A ver, acá Moisés dice, cuando estamos en el punto de equivalencia, ¿qué se tenía en cuenta luego al momento de seguir agregando el nitrato de plata? No, lo que yo les explicaba, que una vez que finaliza la precipitación del cloruro de plata, una gota más que ustedes agregan y empieza a aparecer el precipitado del cromato de plata. En la cuenta que estábamos haciendo aquí, es esta cuentita que está acá. Voy a poner volver una. Acá. Fíjense, esta cuenta de la concentración de catión plata es en el punto de equivalencia. Me da que en el punto de equivalencia tengo una concentración de catión plata de 1,3 por 10 a la menos 5. Entonces, yo me puedo preguntar cuál es la concentración de indicador que yo tengo que tener en el medio para que ese precipitado, que es de color pardo, de cromato de plata, aparezca justamente en el punto de equivalencia. Ese valor me da 6,1 por 10 a la menos 3 molar de cromato de plata. ¿Qué pasa? Que las soluciones de cromato en solución son muy coloridas. Entonces, si yo pongo una concentración de cromato de 6 por 10 a la menos 3, me queda un color anaranjada la solución que me dificulta observar la aparición del precipitado pardo. En consecuencia, para poder observar la aparición de ese precipitado pardo, lo que se hace es usar una concentración menor de cromato. Se usa una concentración de 3 por 10 a la menos 3. Ahora les hago una pregunta. Si yo pongo menor cantidad de cromato, que es indicador, en vez de 6, si yo pusiera 6 por 10 a la menos 3, el precipitado aparecería justo en el punto de equivalencia. Si yo pongo 3 por 10 a la menos 3, o sea, pongo la mitad de indicador, el punto final va a aparecer antes o después del punto de equivalencia, para que me contesten en el chat. Si pongo menos cantidad de indicador, pongo 3 por 10 a la menos 3, el precipitado de cromato de plata va a aparecer antes o después del punto de equivalencia.
Bien, ¿por qué después? ¿Por qué aparece después? Porque al tener, o sea, la respuesta sería, porque como pongo menos aniones, menos concentración de indicador, voy a necesitar plata para que aparezca ese precipitado pardo. Por eso aparece después. Necesito más cantidad. No es que se sobrepase rápido, sino que necesito más cantidad de cation plata para que se sobrepase el KPS. Bueno, acá en esta transparencia, eso me arrastra un error. Sí, justamente que eso ya lo vamos a ver. Está más diluido y necesito mayor plata, entonces me va a aparecer ese precipitado después. Entonces, como vos decís, Lucas, esto me va a generar un error, que ya lo vamos a ver. Bueno, fíjense en esta transparencia, lo que quiero que vean es lo del error, ya lo vamos, Jerica, no sé qué querés que repita. Si es lo del error, ya se los voy a explicar en otra transparencia un poquito más adelante. Lo que estábamos diciendo es que, de acuerdo al cálculo, la concentración de cromato que yo debería agregar para que aparezca el precipitado justo en el punto de equivalencia es 6 por 10. ¿Me escuchan bajo? A ver. ¿Me escuchan bien? Bueno, capaz que tenés que subir un poquito el volumen de tu compu. Bueno, entonces estábamos en que si ponemos, para que aparezca el precipitado pardo en el punto de equivalencia, tengo que agregar una concentración de cromato de 6 por 10 a la menos 3. Pero como esa solución es muy colorida, tiene un color casi naranja, se usa una concentración, o sea, es un problema experimental. Entonces, como yo lo veo muy naranja, me dificulta observar la aparición del precipitado pardo. Entonces, ¿qué hago? Para que no esté tan anaranjada la solución que tiene el indicador acá, o sea, fíjense, acá yo tengo, este método se usa, por ejemplo, para determinar la concentración de nitrato de plata. Entonces, ¿qué hago? En el Erlenmeyer pongo una fracción de cloruro de sodio. El cloruro de sodio es un patrón primario. Entonces, preparo una solución de cloruro de sodio, tomo una fracción, peso una fracción de cloruro de sodio, lo tengo que secar previamente ese cloruro de sodio, preparo una solución. De esta solución, que es un patrón primario, saco una fracción, una alícuota, que la coloco en el Erlenmeyer y le agrego el indicador. Esta cantidad de cromato de potasio, que es el indicador que se usa para esta determinación de Mohr, no sé si me están escuchando bien porque Jerica dice que se corta. No sé si todos escuchan. Bueno, entonces capaz que es un problema de Jerica. Bien, entonces les estaba diciendo que el cloruro de sodio es un patrón primario. Lo tengo que secar para sacarle la humedad. Peso una fracción conocida, peso una masa, con esa masa preparo una solución. Esta solución va a ser un patrón primario, con una bolpipeta saco una fracción para el análisis que lo coloco en un Erlenmeyer. En este Erlenmeyer voy a colocar el indicador. El indicador es el cromato de potasio.
Voy a colocar una cantidad inferior a las 6 por 10 a la menos 3 porque yo les contaba que experimentalmente se observa un color anaranjado muy, muy fuerte. Entonces eso hace que no pueda detectar fácilmente la aparición de este segundo precipitado que es pardo. Entonces, desde la bureta voy a ir agregando lentamente el nitrato de plata. Acá el nitrato de plata es lo que yo quiero valorar. Si bien el nitrato de plata es una droga de alta pureza, no es patrón primario, o sea, si bien ustedes van a los libros van a encontrar que el nitrato de plata es un patrón primario. Sin embargo, sus soluciones no son patrones primarios debido a que el catión plata, por efecto de la luz, se va reduciendo y la concentración de catión plata va disminuyendo con el tiempo. Entonces, lo que se hace es preparar una solución de nitrato de plata de concentración aproximada y luego lo que estamos viendo justamente en esta transparencia, utilizando cloruro de sodio como patrón primario, es decir, yo pondría en el Erlenmeyer aquí una concentración conocida de ese patrón primario que es de cloruro, y como sé que la reacción entre cloruro y el catión plata es 1 a 1, puedo determinar la concentración de nitrato de plata. Acá está, les busqué unas fotos sobre la determinación. Acá tendría la solución, o sea, el cloruro, que bien puede ser el patrón primario que pusimos en el ejemplo anterior para determinar la concentración de nitrato de plata, o bien puede ser la determinación de un cloruro una vez que ya tengo estandarizada la solución de nitrato de plata. O sea, en esta transparencia vemos cómo yo puedo estandarizar o calcular la concentración de una solución de nitrato de plata que he preparado con anterioridad. Las soluciones de nitrato de plata se guardan en frascos de color caramelo justamente para abrigarlas de la luz. Se guardan a la oscuridad para evitar que esos cationes plata que están en solución por efecto de la luz se vayan reduciendo y disminuyendo su concentración con el tiempo. Entonces, en esta figura tienen, acá en el Erlenmeyer, tienen el halogenuro, en este caso cloruro, con las dos gotitas del cromato. Fíjense que tienen un color amarillo pálido. A medida que le voy agregando el catión plata, ¿sí? Se va formando, va precipitando el cloruro de plata, entonces aparece cierta turbidez en el medio, debido a la aparición de este cloruro de plata que va precipitando. Cuando yo llego al punto de equivalencia, agrego una gota más y aparece el precipitado del cromato de plata, que es este segundo precipitado que es de color pardo, y el Erlenmeyer se ve así, o sea que pasan de un color amarillo pálido a, cuando inicia la titulación, a un color pardo cuando se completó la reacción entre el halogenuro, en este caso cloruro, con el catión plata. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, si no hay dudas, continuamos. ¿En qué condiciones se realiza esta técnica, la técnica del método de Moore? Bueno, el medio de la reacción tiene que ser, o sea, el medio de la valoración, el pH tiene que estar entre 7 y 10. El pH tiene que ser menor a 10 para evitar la hidrólisis y precipitación del hidróxido de plata. Y tiene que ser menor que 7 porque el cromato en medio ácido va a pasar de cromato a cromato ácido y de cromato ácido a cromato. Entonces, al formarse el dicromato, digamos, por la reacción entre el cromato y catión plata los protones del medio, me disminuyen la concentración de cromato.
Entonces me va a generar un error grande en la titulación porque voy a tener menos indicador en el medio, o lo que es lo mismo, voy a necesitar, o sea, el precipitado va a aparecer lejos del punto de equivalencia. Luciano, no sé qué me decís, no, profe. Ah, bueno, que no debe haber habido dudas. Entonces, ¿en qué condiciones se usa esta técnica? El pH tiene que estar entre 7 y 10. Si el pH es menor que 7, como esta primera reacción, lo que me hace es disminuir la concentración de indicador. ¿Por qué? Porque de cromato pasa a cromato ácido y de cromato ácido a dicromato. Entonces, me disminuye la concentración de cromato en el medio y hace que el punto de equivalencia, el punto final aparezca mucho después. Y no puede ser pH mayor que 10 para evitar la precipitación del catión plata. Bueno, fíjense acá, en esta transparencia, tenemos ahí las concentraciones dice, bastan pequeñas concentraciones de indicador del orden de 2,5, yo les dije 3, entre 2,5 y 3 por 10 a la menos 3 de indicador. Entonces, lo que estábamos hablando antes, que al colocar menor cantidad de indicador, que lo que yo calcule, eso me va a generar un error en la titulación. ¿Qué significa? Que el punto final va a estar desplazado del punto de equivalencia. ¿Sí? Entonces, como yo puse menos cantidad de cromato, en vez de 6 por 10 a la menos 3, puse 2,5 por 10 a la menos 3, significa que el precipitado pardo me va a aparecer después del punto de equivalencia. O sea, ahí fíjense, el punto final está desplazado, o sea, estaría, si lo exageramos, por ejemplo, puede ser por acá, estaría desplazado del punto de equivalencia. La diferencia entre el punto final y el punto de equivalencia constituye el error de la titulación. Entonces, como nosotros ya sabemos, y ustedes mismos me dijeron que al poner menos cantidad de indicador, estoy poniendo la mitad de lo que debería poner para que el precipitado pardo aparezca en el punto de equivalencia, lo más próximo al punto de equivalencia, tengo que hacer una corrección de la titulación. Entonces, lo que se hace es, para corregir ese error, porque yo ya sé que el precipitado me va a aparecer después del punto de equivalencia, se hace una valoración en blanco. Una valoración en blanco es la que se realiza, ¿sí?, poniendo el medio, o sea, el pH entre 7 y 10, pongo un poco de agua destilada y lo único que no coloco es el analito, es decir, la solución problema. Entonces, pongo agua destilada, doy el medio entre 7 y 10 y pongo el indicador y empiezo, digamos, como si estuviera titulando y voy a gastar 1 o 2 gotas hasta que aparezca ese precipitado de color pardo. Ese volumen que gasté, que son 1 o 2 gotas, es lo que me estoy pasando del punto de equivalencia. Entonces, ese volumen se lo tengo que restar al volumen total de la determinación del analito. No sé si se entendió, díganme si se entendió, si no lo repetimos. O sea, con esta valoración en blanco, que significa una titulación sin agregar el analito, voy a gastar 1 o 2 gotitas del agente titulante y con eso voy a determinar, ¿no es cierto?, cuál es el volumen que me estoy pasando del punto de equivalencia para que aparezca el precipitado colorido. ¿Se entiende, chicos? O sea, un error aceptado es un error menor al 10%. En esta técnica, como ya sabemos que tenemos un error y que es un error positivo,
porque el precipitado aparece después, lo que hacemos es una corrección. Suponete que nosotros acá, en esta gráfica, nosotros tenemos ahí el punto de equivalencia en rojo y el punto final en azul. Lo vamos a exagerar. Supongamos que el punto final sea este puntito donde yo estoy parada. Es mucho, ¿no? Porque fíjense que el punto de equivalencia en esta gráfica está aproximadamente en unos, pongamos, 50 mililitros. Si el precipitado apareciera acá, lo estoy exagerando, que a lo mejor sean 52 mililitros, no sé, este punto. Si yo hago la titulación en blanco, para este ejemplo hipotético que está exagerado, el volumen que yo necesitaría para virar el indicador sin el analito serían esos 2 mililitros que me estoy pasando. Entonces lo que hago es a los 52 mililitros, que sería el punto final acá, le resto los 2 mililitros de la titulación que hice en blanco y de esa manera yo calculo el punto de equivalencia corregido, digamos. O sea, el punto final sería 52, en este ejemplo que está exagerado. Hago la titulación en blanco y veo que con 2 mililitros, esos 2 mililitros es una exageración, pero lo estoy diciendo para que se entienda. Esos 2 mililitros es lo que yo gasto en exceso de agente titulante, en este caso nitrato de plata, para lograr que precipite el cromato de plata. Entonces, a los 52 mililitros le tendría que restar el volumen que gasté en la titulación en blanco, que para este ejemplo exagerado serían 2 mililitros. Entonces, al 52 mililitros, que es el volumen del punto final, le resto el volumen de la titulación en blanco y corrijo la técnica, o sea, le corrijo el error a la técnica. En la práctica, en la titulación en blanco no son 2 mililitros, pueden llegar a ser 0,1 o 0,2 mililitros, son 2 gotas. Entonces yo ahí, que por eso acá el punto final está tan cerquita del punto de equivalencia. Yo sé que el punto final va a estar después del punto de equivalencia porque estoy colocando menos indicador que el necesario. Entonces, como sé que me estoy pasando en los cálculos, corrijo ese error restando el volumen en blanco. No sé si se entendió. Si ahora se entendió, díganme. Bárbaro, seguimos entonces. Vamos a pasar al otro método. Entonces, el método de Moore, utilizamos una solución de cromato, generalmente cromato de potasio como indicador, que genera la aparición de un segundo precipitado de color pardo. En el método de Volhard, lo que se utiliza es un ion en solución, que es el hierro más 3, que lo pongo como alumbre férrico. Y en este método, lo que se usa, el método de Volhard, es como agente titulante el tiocianato. O sea, el agente titulante aquí es el tiocianato. El medio que se utiliza es un medio ácido para evitar la hidrólisis de este hierro más 3 y que me precipite el indicador. Bueno. Entonces, vamos a la que sigue. El agente titulante es el tiocianato. ¿Para qué se utiliza este método de Volhard? Se utiliza para determinar la concentración de catión plata en solución o bien para determinar la concentración de halogenuros como cloruro, bromuros y yoduro. En este caso, si yo quiero determinar halogenuros en solución, se usa lo que se llama la valoración por retroceso. No sé si saben qué es valoración por retroceso. Bueno,
explico primero la determinación directa de plata y ya vamos a lo que es una valoración por retroceso. Supongamos, vamos a desarrollar la primera aplicación de la técnica, que es la determinación directa del catión plata. Lo que se hace es, el catión plata, ¿no es cierto?, sería el analito, lo que quiero determinar. El tiocianato es el agente titulante que va en la bureta. A medida que yo agrego tiocianato, el tiocianato reacciona con el catión plata y aparece un precipitado de tiocianato de plata que también es de color blanco. Cuando esta reacción se ha culminado entre el catión plata y el tiocianato que está en la bureta, el indicador, que es el alumbre férrico, que es una solución de hierro más 3, el tiocianato reacciona con el hierro más 3 y acá aparece, se forma un complejo colorido que es de color pardo. Esa es la diferencia entre el método de Moore y el método de Volhard. En el método de Moore aparece un precipitado colorido. En el método de Volhard lo que aparece es, se forma un complejo que colorea la solución de color pardo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, el punto de equivalencia se detecta porque el hierro y la plata compiten por el tiocianato. Se forma el complejo rojo cuando toda la plata haya precipitado. Bueno, ahí tenemos unas imágenes. Recuerden que tenemos siempre antes del punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Acá tenemos la solución de catión plata, ¿sí? Le agregamos el alumbre férrico. Se va formando el precipitado del tiocianato de plata que le da esa turbidez al medio. Y cuando todo el catión plata reaccionó con el tiocianato, el exceso, o sea, una gota más de tiocianato, reacciona con el hierro para formar ese complejo que le da un color, con ese color rosa viejo ya podemos frenar el agregado de tiocianato. Si ustedes siguen agregando tiocianato, van a llegar a un color pardo profundo como este que está acá. En esta imagen, fíjense que no es un rosa pálido, sino que es un color marrón rojizo. Ya ahí está pasada la titulación. Si yo sigo agregando si sigo agregando tiocianato, se me va a formar pardo. Este color rosa viejo, ya ahí veo una diferencia entre antes del punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Entonces acá aparece la formación de ese complejo que es de color. Bueno, en este caso vamos a ver cuáles son las fuentes de error que tenemos en esta técnica. El catión plata, que es el que estaba cuando hacemos la determinación directa, ese catión plata se absorbe sobre el tiocianato de plata que se está formando. Entonces, lo que puede pasar es que, que aparezca un punto final prematuro, es decir, que yo ahí... que me quede plata sin valorar. Acuérdense que estamos haciendo la determinación directa de catión plata en solución. Si parte del analito
se me absorbe en el precipitado de tiocianato de plata, puede ser que me quede analito sin valorar, porque justamente la plata se absorbe sobre la superficie del precipitado. Entonces lo que tengo que hacer es agitar vigorosamente. Hay otras especies que también que pueden generar interferencia, es, por ejemplo, el catión mercurio, que reacciona con el tiocianato. Entonces, si yo tengo mercurio en solución, lo que tengo que hacer es tratar de poner algún reactivo que enmascare la presencia justamente de ese catión metálico. Además, pueden aparecer como interferencia níquel y cobalto, que lo que hacen es colorear la solución. Entonces, tenemos que tener cuidado con la presencia de esos iones porque colorean la solución. Bueno, ¿alguna duda con el método directo? O sea, lo que estamos viendo es, en esta primera parte, la determinación directa del catión plata. Es decir, yo quiero saber cuál es la concentración de una solución de nitrato de plata que preparé. Entonces, lo que hago es valorarla con el método de Borja a través del empleo de tiocianato como patrón. Entonces, la técnica consiste en agregar alumbre férrico como un indicador para determinar la concentración de ese catión plata. Bien, ¿alguna pregunta? El cobalto y el níquel si están ahí, me pregunta, a ver, compiten con la plata pueden competir con la plata por el tiocianato y además colorean la solución, ambas cosas. Bueno, pasaríamos ahora a la determinación por retroceso. Les quería decir algo, que las concentraciones de catión hierro que se utilizan para esta determinación son del orden de 1,5 por 10 a la menos 2 molar. Hay una forma de calcular esa concentración. Hay una concentración, cuando la concentración del complejo, la concentración de este complejo que se forma entre el hierro y el tiocianato es de 6,5 por 10 a la menos 6 molar, esa concentración mínima, con esa concentración de 6 por 10 a la menos 6 molar, nuestro ojo detecta la aparición de ese color rosa viejo. Entonces, teniendo en cuenta la K de formación y que nuestro ojo detecta la aparición de ese color rosado, rosa viejo, cuando la concentración de ese complejo es 6,5 por 10 a la menos 6 molar, yo puedo calcular cuál es la concentración con la K de formación, ¿no es cierto? Podemos calcular cuál es la concentración de catión hierro que yo tengo que agregar para poder detectar el punto final. En el punto final, la concentración de tiocianato y de hierro son iguales. Entonces ahí en la reacción de formación de complejo, si trabajan un poquito con la K de formación y la concentración a la cual nuestro ojo detecta el color pardo y que en el punto de equivalencia estas dos concentraciones tienen que ser iguales, puedo calcular la concentración de hierro que les va a dar del orden de 0,015 molar o 1,5 por 10 a la menos 2. Bueno, ¿alguna duda? Nos seguimos. Bueno, vamos a pasar
al método de por determinación por retroceso. ¿Qué pasa si mi analito es un halogenuro? Acá dijimos que el agente titulante es el tiocianato. Entonces, si yo tengo un halogenuro como muestra problema, cloruro, bromuro o ioduro, ¿qué hago? Este es mi problema. Acá está representado el cloruro como halogenuro. Le agrego catión plata en exceso. Entonces, la plata va a reaccionar con el halogenuro formando este precipitado que es de cloruro de plata. Y me va a quedar plata sin reaccionar. Entonces, esa plata que no reaccionó, que es este más es un supraíndice, esa plata que está en exceso la voy a valorar con tiocianato. Entonces, la plata que quedó en exceso reacciona con el tiocianato en una estequiometría 1:1 para formar el precipitado de tiocianato de plata. Entonces, ¿por qué es una determinación por retroceso? Porque yo en realidad estoy buscando saber cuál es la concentración de estos halogenuros. Entonces, ¿qué hago? Le pongo plata en exceso, la plata reacciona con el analito en una estequiometría 1:1 y yo con el tiocianato valoro la plata que no reaccionó. Entonces, por diferencia entre la plata que puse originalmente y lo que quedó sin reaccionar, voy a poder sacar la cantidad de plata que reaccionó con mi halogenuro. Por eso es una titulación por retroceso. Sería como un método indirecto. Lo que yo estoy buscando es determinar la concentración del halogenuro, entonces le pongo catión plata, una solución de concentración conocida y un volumen conocido de catión plata para saber exactamente cuánta plata agregué. Esa plata reacciona con el halogenuro, luego la plata que no reaccionó la valoro con el tiocianato. Entonces, por eso esto es una titulación por retroceso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende lo que es esto, la titulación por retroceso? Antes que se corte, que quede un minutito. Bueno, entonces voy a finalizar esta, bueno, podemos seguir un poquito más. Entonces, dependiendo del halogenuro que tenga, voy a tener la formación, si es el cloruro, se me va a formar cloruro de plata. Entonces, para este ejemplo que tenemos aquí, el cloruro reacciona con la plata formando el precipitado de cloruro de plata. A medida que le voy agregando el tiocianato, que es el agente titulante, el tiocianato va a reaccionar con la plata para formar el tiocianato de plata. Cuando se forma este precipitado de tiocianato de plata, una gota más que agregue de tiocianuro reacciona con el alumbre férrico, que es el indicador, y me va a aparecer aquí el complejo colorido de color pardo. Esas son las reacciones que van a estar involucradas en esta determinación. Bueno, cierro esta reunión para abrir una nueva.